Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Síndrome Chilensis. Muchas gracias por escucharnos, agradecerles a todos ustedes por haber visto el capítulo anterior. Aquí a continuación vamos a comenzar un nuevo capítulo de esta nueva temporada, capítulo número 2. ¿Cómo están, chicos? Bien. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos en un nuevo capítulo de nuestra temporada, contentos con todo lo que resultó en el capítulo anterior, así que feliz. Sergio, ¿qué tal? Sí, bien, aquí con todas las ganas. Con ánimo, Vamos con ganas, Sergio. Sí, el segundo capítulo. Dale, tenemos tremendo invitado hoy día, pongámosle power. Todavía no me pongo a tono, pero vamos a poner esa es la idea. Agradecerle a todos nuevamente. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Vean esos reels que aparecen de vez en cuando. Recuerden que ese algoritmo nos sirve a todos ustedes y a nosotros también, lógicamente, para que nos sigan viendo. Oye, la Esteban, campanita, recuerda la campanita. Denle suscribirse, por favor. Darle a la campanita, que eso nos sirve. En nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. ¿Qué más? Oye, una pregunta. Dímelo. Bueno, entrando de lleno al tema del día de hoy, ¿de qué vamos a conversar y quién es nuestro invitado? Es un tema bastante interesante, quizás no tan común, o a lo mejor él nos va a explicar si es tan común o no. Es un invitado de lujo, creo yo, referente a nivel mundial de la enfermedad que vamos a tratar en el día de hoy, pero que se presente él, ¿cierto? Por supuesto, sí. Doc, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Pedro Chaná, yo soy neurólogo y que me he dedicado a los trastornos del movimiento, la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento como Huntington, que son más raros. Pero no es rara la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad muy frecuente, es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Así que estamos hablando de algo que afecta más o menos a un 1% de la población mayor de 60. Harto, pero en estricto rigor, ¿qué es el Parkinson? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson, Doc? Mira, ese es un concepto que ha ido variando en el tiempo, pero el concepto más como tradicional se habla de un trastorno, una enfermedad neurodegenerativa, o sea, es una enfermedad que se producen pérdidas de neuronas a nivel cerebral y que los síntomas clásicos están relacionados con la pérdida del movimiento, la lentitud, la rigidez y el temblor, pero es más que eso. Ya, perfecto. Es una enfermedad entonces neurodegenerativa, es decir, se van muriendo neuronas y que eso es progresivo, ¿no? Absolutamente, o sea, en el sentido de que en el tiempo eso va marcando y van apareciendo más síntomas. Incluso si tú lo miras antes de que aparezcan los síntomas motores, aparecen otros síntomas que son menos conocidos. Ahí los vamos a ir abordando a medida que vamos avanzando en el capítulo. Sergio, ¿qué te parece? Bien, pues yo creo que la gente la conoce más por el temblor. Yo creo el temblor es como lo característico. Siempre que la gente tiembla es como que dice, oye, puedo tener Parkinson. Se asusta. Efectivamente, de hecho hay una asociación muy grande, pero ahí hay un problema porque el temblor es incluso más frecuente que la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y más frecuente que el Alzheimer. El temblor es uno de los problemas de salud del adulto mayor más frecuentes. De hecho, todos los artistas, ¿te has fijado que caracterizan a los adultos mayores con temblor? Sí, es verdad. Y eso es parte de la cultura popular. Exacto. Pero no todo, como decimos nosotros, no todo lo que tiembla es Parkinson. Okay. Mira, interesante ese concepto. Un temita, usted hablaba del 1% de la población adulto mayor de 65 años. ¿Eso estamos hablando a nivel global o a nivel Chile? A nivel global, y eso ha generado que en Chile, como estamos en proceso de transición poblacional, ¿no es cierto? Tenemos el problema de que las personas con enfermedad de Parkinson han ido aumentando. Ya estamos hablando de que tenemos en este momento probablemente alrededor de 60.000 personas con enfermedad de Parkinson. Muchas personas. Muchas. Doc, y aparte de la edad, ¿hay otro factor de riesgo que pueda ser importante? Porque claro, si hablamos de edad, la población chilena se está envejeciendo, pero debe haber otro factor tal vez que esté claro. Yo sé que hay muchas cosas no claras en Parkinson, pero puede ser alguno que la gente pueda conocer. Hay claridades. Por ejemplo, sabemos que la contaminación ambiental es un factor de riesgo. La edad, como ya habíamos mencionado, los pesticidas. Buen punto. Los pesticidas. Esta región sobre todo. Sí, lo estoy diciendo por el territorio, ahí en la parte dura del cuento. Sí, interesante propuesta ahí. Sí. Bueno, los pesticidas son otro esta zona, nosotros hicimos una de estos mapas de cloropeta, ¿conocen eso de que se manchan? Sí, y esta zona sale roja. Es una zona con mayor incidencia y además que desplaza un poco la edad, porque son gente más joven.
O sea, aparece el Parkinson en gente joven. Lo que pasa es que cuando tú tienes un factor, como es el factor del pesticida, hace que esa enfermedad aparezca antes. Porque es un factor estresante, ¿te fijas? Se entiende perfecto. Es algo adicional a la edad, o sea, Claro, una sumatoria. Claro. Mira, tú tienes tus condicionantes basales, ¿no es cierto? Que son tus condicionantes, digamos, que te determinan que si vas a desarrollar o no, y si tienes un factor estresante, como es un tóxico ambiental, Claro. te acelera. Y eso pasa lo mismo con contaminación. Bien, ¿no? ya que tomó ese punto de que hay cosas predisponentes, ¿cuáles son? ¿Hay algún factor genético? Si Mira. mi papá le dio, ¿me puede dar a mí? Mira, si a tu padre le dio, tú aumentas 6 veces tu riesgo. Ya. ¿Ya? Eso en términos globales. O sea, pero el riesgo no es muy alto, no hay que entrar en pánico, porque Ok. el riesgo en general de la población es 1 por 1000. Entonces, si yo aumento tu riesgo 1 a 2 por 1000, si yo resto el riesgo, llego como a un 2% por ahí, o sea, perdón, a un 1%, o sea, todavía sigue siendo lejano. Sin embargo, y eso hay un punto ahí, hay un 15% de la población que es genéticamente mediada a la enfermedad. O sea, que tiene un gen. predispone a tener la enfermedad. Exacto. Ya. Y eso es de las cosas que nosotros estamos trabajando dentro de la parte de investigación, tipificar genéticamente la población. Ahora, Doc, haciendo un poquito la analogía con este tema de los genes que aparezcan antes de la enfermedad, es como más o menos parecido con lo que es el cáncer de mama. Cuando existe un gen específico, aparece en edades tempranas. En este caso, ¿es más o menos similar? Se parece, pero mira, nosotros en este momento llevamos tipificado aproximadamente 1000 personas y tenemos qué es lo que nos ha pasado en la población chilena. Tenemos aproximadamente un 8% de un gen que se llama LRK2, ¿ya? Después viene otro gen que se llama GBA, ¿ya? Y obviamente tienen un perfil determinado cada gen. Cada gen tiene un perfil de presentación de la enfermedad. Y después sigue una diáspora de genes que son el Parkingen, digamos, el DJ gen, y hay varios genes que pueden producir la enfermedad. Y cada uno tiene una forma de expresión distinta. Okay. O sea, en síntomas, en manifestaciones... Varían. Son muy variables según el gen afectado. Varían según el gen afectado. Tienen la característica esencial de la enfermedad de Parkinson, que es esto de rigidez, temblor y lentitud, pero algunos presentan más deterioro cognitivo, otros no. Porque justo ahora nos vamos a ir a la parte de los síntomas, pero antes de eso, recordar y mencionar que gen es como la partecita o la herencia que nosotros, cada uno tiene de sus padres, de su madre, y que nosotros traemos y que a la larga es como la herencia que tenemos nosotros de nuestros padres, ¿ok? Y eso a la larga se puede expresar de diversas formas, y lo que está explicando el Doc es precisamente eso, que hay elementos específicos de este material y que pueden llegar a desencadenar enfermedades. Doc, estaba hablando de los síntomas, ya antes de interrumpirlo. ¿Qué síntomas yo podría decirle a la gente ahí a la cámara y decir, mire, ¿sabe qué? Esto podría ser, esto no, esto se caracteriza por... Bueno, primero que hay todo lo que se llaman los síntomas premonitorios, prodrómicos, que en realidad actualmente sabemos que son parte de la enfermedad, pero que están antes del diagnóstico, porque el diagnóstico se establece cuando aparece el síntoma motor, ¿ya? Y muchos pacientes presentan constipación, que en sí es muy común, pero podría ser un síntoma premonitorio de la enfermedad. Presentan lo que se llama trastornos conductuales del sueño REM, que consiste en una problemática del sueño, que la persona habla dormida, se mueve, y esto puede aparecer hasta 10, 15 años antes de los síntomas motores. Oye, qué interesante eso. ¿Cuánto porcentaje de la población no tiene eso y a la larga puede desencadenar? Sí, pero mira, Sí, pero igual hay... en ese punto yo creo que yo creo que son factores que pueden aparecer antes, pero no quiere decir que si yo los tenga, sí o sí me va a aparecer la enfermedad. Efectivamente, pero lo que pasa es que ponte tú el trastorno el que es más duro, digamos, que es el trastorno conductual del sueño REM. Cuando yo sigo a las personas que tienen trastorno conductual del sueño REM, primero la primera salvedad es que esto puede ser secundario. Ya, pues hay personas que toman inhibidores de la recaptación de serotonina. Sí. Ah, ok. Depresivo. Antidepresivo, Sí. que pueden tener, y eso no califican, porque Ok. no Hay una causal. Hay una causal. Sí. Pero en los que no tienen ninguna causal, a los 5 años, el 50% ya ha
fenoconvertido, que se llama, o sea, se ha transformado. Y no solo en enfermedad de Parkinson, también puede ser en enfermedad de Alzheimer, hay una serie de enfermedades que están relacionadas a este fenómeno. Y después ya a los 10 años, el 70%. O sea, son marcadores muy duros. Y el otro marcador es la pérdida del olfato. Ese es menos duro, es más blando. ¿Por qué es más blando? Porque, por ejemplo, si tú trabajaste en una bencinera, pierdes el olfato por los tóxicos. Claro. Y así hay un montón de causas. Bueno, con el COVID igual se vio mucho eso. Y hay muchos pacientes que no... De hecho, a mí me quedé tocadito con el tema del COVID. ¿Sí? Yo quedé mal con el... Sí, no, eso es un tema, o sea, pero efectivamente la persona que no tiene una causa y que va perdiendo el olfato se puede relacionar a esta enfermedad neurodegenerativa en general. Yo quiero hacer una pregunta relacionada a los síntomas igual, sobre todo porque algunos pacientes que están en el CEFAM, estamos hablando de atención primaria, que llegan y dicen, no, es que me dijeron que tenía parkinsonismo. Y a veces no saben diferenciar cuando es parkinsonismo, le dicen que es por una pastilla que está tomando, entonces, y se quedan como que es Parkinson y como que se asustan mucho y dicen, me dijeron que tengo Parkinson. Bueno, mira, lo que pasa es que después ya viene el momento del diagnóstico. Claro. ¿No es cierto? Dijimos a estas personas que empiezan a tener esto y el momento. ¿Cuándo es el momento del diagnóstico? Cuando aparece temblor de reposo, no es un cualquier temblor, rigidez y lentitud. ¿Ya? Dos de estos síntomas ya se constituye lo que se llama síndrome parkinsoniano. ¿Qué es el síndrome? Bueno, como ustedes bien saben, un síndrome es un conjunto de síntomas. ¿Ya? Es como un conjunto de síntomas que hayan dos de estos síntomas, ya decimos que tiene parkinsonismo. Cuando se da esta condición, el 80% corresponde a enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Pero hay un porcentaje que corresponde, por ejemplo, a tomar medicamentos. Hay medicamentos que producen parkinsonismo, por ejemplo, la metoclopramida, ¿ya? Que son neurolépticos que comunes, además son fármacos habituales. Son fármacos habituales. Hay algunos, ponte tú, que se usan para los bochornos, entonces se mezcla edad, un fármaco que produce problemas y aparece el síndrome. Ahora, el síndrome, si yo quito el fármaco, desaparece. Claro. O sea, si le quitan la pastillita debería mejorar la persona. Y si no mejora hay que seguir estudiándola, me imagino. Exactamente. Nosotros le damos, porque todos estos fármacos pueden producir problemas hasta 3 meses. Entonces les quitamos y esperamos varios meses. Es igual importante que lo sepan. Sí, porque no es inmediato. Porque son... ¿Y parkinsonismo en sí qué es? Este es el síndrome parkinsoniano. ¿Ya? Parkinsonismo, lo mismo. Ok. Síntomas motores, rigidez y todo lo que está... Lo que pasa es que ahí el 20% restante es una bolsa de gato, porque vas a tener un montón de cosas, vas a tener otras enfermedades neurodegenerativas, la provocada por fármacos, cuadros secundarios. Claro. Doc, usted hablaba, para poder llegar al diagnóstico necesitábamos 2 de los 3 síntomas cardinales, pero ¿hay algún otro tipo de, estudios que se puedan realizar para poder llegar al diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico es clínico, ¿ya? En general. Lo que hacemos nosotros habitualmente es pedir una neuroimagen para descartar otras causas, digamos, ¿ya? Neuroimagen nos referimos a escáner, ¿no? Sí, resonancia, escáner ¿cierto? o resonancia. Perfecto. Ya por ahí de cerebro. Claro, de cerebro. Eso. Y existen un examen esencialmente el más poderoso que se llama PET, que permite cuantificar la cantidad de neuronas dopaminérgicas existentes, pero no es necesario para todos los pacientes. Doc, ¿podemos explicar eso a la gente? ¿Qué significa esa cantidad de neuronas dopaminérgicas? Lo que pasa es que en el proceso normal de envejecimiento, nosotros tenemos un declinar de nuestra cantidad de neuronas de dopamina, ya que están a nivel del centro del cerebro. Cuando tengo una enfermedad de Parkinson, esas neuronas caen más de un 60%, ya se pierden más de un 60%. Cuando hay una pérdida mayor del 60%, aparecen los síntomas. Aparecen los síntomas. Perfecto. Dopamina, neurotransmisor bastante frecuente, relacionado con varias enfermedades. Hay hasta canciones, hay una canción de Jepe bastante buena que es de dopamina, ¿cierto? Para que, no la la gente ahí, seguidora de la música chilena, la escuche, ¿cierto? Doc, usted dijo que se hacía una neuroimagen para descartar otras causas. O sea, ¿puede haber otras causas que den síntomas similares a un Parkinson? Esos son los que son los parkinsonismos. ¿Y qué causas podrían ser como habituales, así cosas como comunes? Por ejemplo, la enfermedad arteriosclerótica, o sea, el daño vascular, los accidentes vasculares. Claro, podrían eventualmente producir. Pero un infarto cerebrovascular
que esté justo en esa zona donde están estas Es que no, cantidades? no, en general en la enfermedad multiinfarto, o sea, Ah, ok, ya, perfecto. pero no el Perfecto. cuadro O sea, las así. personas que han tenido muchos accidentes vasculares pueden tener síntomas Pueden parecidos, tener ya. síntomas Y no contra- necesariamente tener Parkinson. No, tenemos Y parkinsonismo. en relación a eso, ¿hay alguna parte del cerebro que se vea más afectada y que me pueda manifestar los síntomas? O sea, no sé, a nivel frontal, si se me lesiona por un accidente cerebrovascular. No, en ¿Existe el- general es ¿Ya? las áreas más centrales, o sea, en el fondo es lo que llama la microangiopatía, digamos, pero en general, porque la dopamina no se está representada a nivel del estriado y eso es a nivel profundo del cerebro. La corteza da otro tipo de síntomas, es distinto. Distinto, Es sí. distinto, más bien da, por ejemplo, la corteza parietal afasia, la corteza frontal da trastornos conductuales, bueno, así cada región de la corteza tiene como una representación de una función. Claro. Perfecto, clarísimo. Eso es importante saberlo, chicos, en la casa. Todo lo que acaba de decir el doc, no confundir ya y poder identificar. Importante, claro, visitar a su médico, especialmente al especialista, al neurólogo. Bueno, doc, hablando ya más de lleno, ya sabemos los síntomas, factores de riesgo. Hablemos un poquitito del tratamiento. ¿Ya? ¿Existe algún tratamiento específico para poder manejar esta enfermedad? Sí, y hay etapas. Por ejemplo, en la primera etapa, esencialmente lo que hay que abordar es el impacto del tratamiento en la persona. Porque en general, actualmente estamos haciendo el diagnóstico en forma relativamente precoz. Entonces, la persona está bastante bien. Notó un temblor, fue a consultar y se le dijo que era una enfermedad de Parkinson. Entonces viene un impacto emocional por su concepción de la enfermedad. O sea, tiene una visión de que la enfermedad es un desastre porque vio al abuelito, vio a no sé Claro, qué. una Volver al sentencia, futuro. prácticamente. Volver al futuro también. Claro. Vio a Michael J. Fox, ¿no es Exacto. cierto? Ya, entonces tiene una concepción y hay que trabajar eso, porque es una enfermedad muy lenta progresión, pasan muchos años y los primeros años son buenos, o sea, la persona puede tener una vida absolutamente normal, entonces nosotros tratamos de desmedicalizar en ese periodo y mandarlo al gimnasio, trabajar más con la comunidad y trabajar más lo emocional. Y en la segunda etapa ya empiezan a ser más evidentes los síntomas, son los 7, 10 años de evolución, y ahí ya empieza uno más a trabajar aspectos... Farmacológico, ¿no? No, al comienzo se da fármaco, a eso lo vamos... Pero nosotros usamos un concepto de la mesa de 3 patas, ¿ya? La mesa de 3 patas es terapia farmacológica, estado emocional y ejercicio. Los Perfecto. 3 tienen que estar presentes porque si falta alguno, la mesa se cae. Se cae. Ya. Buen dadito. Sí. Mesa de 3 patas. Mesa de 3 patas. Como casi toda la enfermedad en todo caso. Sí, siempre hay que tiene tener sus pilares. Un pilar, Sí, exactamente. tiene sus pilar muchas veces de la índole emocional o desde el punto de vista psicológico, como para tratamiento, el elemento terapéutico farmacológico en sí mismo y por supuesto la actividad física, que eso lo hemos visto en otros capítulos cuando, por ejemplo, relacionados con infartos cerebrovasculares, Sí. cuando tuvimos la primera temporada, con infarto cardíaco y así por ahí para allá en los diversos capítulos que hemos ya tratado, ¿cierto? Ahora, nosotros le pusimos mesa de 3 patas, ¿por qué? Porque si falta uno, se cae la mesa. Sí. O sea, no hay caso. O sea, tú puedes dar... ¿Es o no es? Es así de simple. Claro, Sí. puedes dar fármaco y no... Doc, hace poquito se cumplieron 20 años de la implementación del plan Auge. Enfermedad de Parkinson. ¿Está en el plan Auge? Sí, está en el plan Auge, garantiza los fármacos y también está en FONASA, pero no en el plan Auge, en la paquetización, algo que se necesita en las etapas más avanzadas que la cirugía. O sea, hay una cobertura, lo que pasa es que en términos prácticos, bueno, aquí el Hospital Rancagua fue uno de los pioneros de la cirugía Con el doctor con DBS. en el DBS a nivel estatal. Sí. Ajá, Sí. sí. Ya, Con el doctor Ravera. Ravera. Que en paz Exacto, descanse. sí, efectivamente. ¿Por qué sucedió eso? Porque un grupo de San Vicente de Tagua, de pacientes, promovió y consiguió financiamiento en los CORE. Y eso se dio acá. Aquí. Se dio acá en la región y eso permitió destapar el proceso y
actualmente está un poco trancado y bueno, como está la situación actual se ve complicado. No, pero hace pocos días pusimos, yo estoy en un grupo con la encargada de DBS por el tema de las infecciones que han ocurrido en algunos casos, y hace poco se pusieron casi como 2 o 3 nuevos, hace poquito, hace como 2 semanas. Claro, entonces yo diría que la región ahí tiene pecho que sacar. Estamos hablando chino aquí, DBS, que el infectólogo, ¿qué es eso? ¿Qué es Lo que pasa es lo siguiente, que en la primera etapa los fármacos andan muy bien, pero como a los 7, 10 años empiezan a haber problemas. Y los problemas consisten en que las personas empiezan a fluctuar, a que toman la medicación, pierden el efecto. Y el DBS es una cirugía con un electrodo que se coloca a nivel del núcleo subtalámico, que es el espacio técnico, y ese electrodo permite corregir la enfermedad mucho. ¿Ya? Estamos hablando de que mejora la calidad de vida un 70%. ¿ya? Sí. Y eso... En relación a los síntomas motores, sí, ¿no es cierto? Sí, Ya. esencialmente los síntomas motores. Ya. Y con eso mejoran mucho los pacientes, lo que, bueno, es un gran avance y se mantiene en el tiempo. Eso. Sí, de hecho hay varios videos en internet donde se ejemplifica la mejoría de los síntomas motores de estos pacientes, que de verdad es increíble, es una cosa que un cambio del cielo a la tierra, Sí. ¿cierto? Sí, Y realmente es como un pequeño milagro. Y hay gente con el tratamiento farmacológico y bueno, la triada en general que puede no necesitar llegar a una cirugía. Sí, no todos necesitan la cirugía. De hecho, yo diría que del total, un 10%. Es un poquito, Sí, qué bueno. no es tanto. Doc, y con respecto a porque una de las cosas que uno entiende que pasan con los pacientes Parkinson a largo plazo es que pierden funciones cerebrales como superiores. ¿Eso ocurre en todos los pacientes en algún momento o puede no ocurrir o depende de cada paciente finalmente? Mira, es muy heterogénea la enfermedad. Nosotros la tratamos como si fuera una, pero en realidad es muy diversa. ¿Ya? Y si bien es cierto, tiene un patrón común, yo te diría que ponte tú, problemas cognitivos, un 30%, pero dentro de ese 30% varían en severidad. Entonces, claro, si yo le hago un test cognitivo a todos los pacientes, voy a encontrar algunas cosas, pero cosas significativas en pequeños porcentajes. Entonces varía mucho, no hay como un solo patrón. Doc, una pregunta ya un poco más social. A nivel sociedad, ¿estamos al debe en algún manejo, no sé, en APS? ¿O cuál es su opinión con respecto a eso? No, yo siento que como Chile, digamos, porque estamos hablando de nuestro país, sí, nuestra estructura esencialmente da respuesta razonable a las urgencias. ¿Ya? ¿No es cierto? Si yo tengo una apendicitis, llego bien y me responden. Sin embargo, todo lo que es ya las enfermedades crónicas, la cosa se empieza a poner más compleja. Ajá. Y ahí empezamos a encontrar brechas, qué sé yo. Y todo lo que tiene que ver con rehabilitación, más brechas aún. Sí. Ya, entonces, yo diría que el debe social nuestro como país es preocuparnos de nuestro grupo poblacional más vulnerable. Claro, como usted dijo al inicio, somos una población que cada vez se está avejentando un poquito más. Exacto. O sea, en el fondo el que pierde capacidad productiva queda de lado. Queda de lado. O sea, de lado. Eso se llama, un concepto que es interesante, se llama necropolítica. ¿Ya? Que en el fondo no todos los cuerpos valen igual y la vida de las personas no vale igual. Entonces, por eso, ponte tú, tenemos que no a todos le colocan los DBS, se eligen algunos. Y así empieza el... Es interesante el debate ese. Sí, es para largo. Es para largo. Oiga, Doc, ya volviendo un poco a la enfermedad. ¿Cómo progresa la enfermedad? ¿Cómo anda el paciente a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años? ¿Pronósticos? ¿Cómo es la cosa ahí? Los primeros años, 5 años en general, mucha paciente, la sociedad no se da cuenta que está enfermo, la persona lo sabe porque tiene algunos síntomas. Después ya empieza a verse, empieza a notarse, ¿ya? Pero puede hacer una vida bastante normal y eso podría suceder hasta los 10, 15 años. Y después de eso ya empieza a ser evidente para todo el mundo y con limitaciones. Entonces, yo te diría que si te empezó
porque empieza en promedio a los 60 años más o menos, claro, se va confundiendo con el envejecimiento. Y ahí, claro, es difícil decirlo porque el envejecimiento es muy dispar. Hay personas que se les va notando antes, este sería una persona que probablemente se le notara antes. Ah, perfecto. Claro. Pero es una curva paulatina. Perfecto. ¿Y hay algún factor que empeore el pronóstico de la enfermedad? Sí. Y eso Aparte es de lo que estamos hablando, de la fundamental. rehabilitación y esas cosas. Fundamental. Por ejemplo, si eres diabético. Entró la diabetes. Entró la diabetes. Otra vez. No, es que si eres diabético, por ejemplo, o hipertenso, y no te cuidas, te vas a morir por eso. Claro. Mala cosa, Claro. hay que cuidarse. Entonces, es un tema. Yo ahí creo le digo a mi paciente, oiga, usted no olvide que esto es una enfermedad, sí, pero también puede tener todas las enfermedades que tiene la población y esto le va a complicar la vida, digamos. Entonces, tienen que preocuparse de todo. La causa de mortalidad de las pacientes con Parkinson es cáncer, como toda la población. Ya, sí. O sea, no pueden olvidar las comorbilidades. No. Y las comorbilidades efectivamente te dañan. Perfecto. Es un factor importante. Bueno, invitarlos a ver los capítulos anteriores de las temporadas anteriores en donde hablábamos de esos mismos temas. Yo creo que hay un factor importante que se repetían todos, que era el cigarro. Me imagino que el tabaco acá igual. Aquí no es al revés, fíjate. No, Sí. No, es como la maldición de los médicos. Claro, el cigarro es un factor protector. Ya. ¿No se han hecho estudios con respecto a eso Sí, todavía? se han estudios. ¿Con la dopamina debe ser? No, lo que pasa es que la nicotina tiene un efecto sobre las células estriatales Ya. y va una cosa por ahí. Pero si tú ves poblacionalmente, así como los pesticidas van en contra, cafeína y nicotina van a favor. Ah, bien. Nos Cafeína. salvamos con el cafecito. nos Cafeína, salvamos con el cafecito. cafeína. Pero también es un efecto sintomático porque... También Sí. da temblor. Sí, da temblor, pero el temblor esencial, pero no Parkinson. Sí. Doc, y como recomendación suya, como neurólogo, ¿cuándo le recomienda a una persona ir al neurólogo ya así como a consultar si podría estar teniendo algún síntoma leve? O sabemos que no es fácil el diagnóstico, ni siquiera yo creo que para un neurólogo cuando recién está empezando, pero ¿cuándo usted le recomendaría a una persona que está teniendo No, alguna molestia? la verdad es que los síntomas iniciales son el temblor, la lentitud y la Ya. rigidez, y esos son los que tienes que preocuparse. Ya. Digamos. Doc, ya como para ir terminando, dos cositas. En primer lugar, ¿qué es el CETRAM? Bueno, CETRAM es una unidad que se llama Centro Trastorno del Movimiento, que está relacionado con la Universidad de Santiago, y que lo que hacemos es una unidad dedicada a la mirada integral de la problemática. Entonces trabajamos con la familia, trabajamos del punto de vista de investigación, trabajamos atendiendo a las personas en una mirada ya más amplia. ¿Pero tiene que ver con la enfermedad de Parkinson? ¿Ven estos pacientes? Vemos trastornos del movimiento exclusivamente y el principal motivo de abordaje son la enfermedad de Parkinson. Perfecto. Ok. Oye, ¿capítulo voló? Voló. Estamos ya listos, ¿no, estamos productor? casi listos ¿Qué en dice el nuestro tiempo. productor? ¿Estamos listos? Sí, Perfecto. lo pasamos muy bien. Agradecerle al Doc por aceptar la invitación, por ilustrarnos, ya porque yo creo que es una enfermedad que, a pesar de que nosotros trabajamos en el área de salud, igual es algo que no vemos o que no manejamos frecuentemente. ¿ya? Exacto. Sí. Aparte, obviamente se dieron cuenta que está bien abocado o bien orientado a una especialidad que es la neurología y Sí. aún así al tema del trastornos motores, que también es un poquito más específico, y por eso trajimos al doctor Chaná, que es precisamente un ilustre del tema. Entonces Sí. es fantástico. Bueno, y como lo hemos hecho costumbre, porque otras veces no se ha visto en las otras temporadas, pero todos los invitados se llevan una tacita, así como esta, y hoy por hoy queremos hacer la mención real, porque hoy por hoy estamos haciendo una colaboración Sí. con una pyme realmente. Sí, una pyme. Una pyme que nos está ayudando y que nos está haciendo las tacitas, y además, ¿qué nos está haciendo? Una nueva agenda, merchandising oficial de Síndrome de Chilensis. Exacto, las pueden encargar en Suculenta Productos. La pueden buscar en Instagram. En Instagram. Están bastante buenas, así que ojo Sí. con eso. Y obviamente le vamos a otorgar una tacita al doctor. Y una agendita. Y una agendita, por supuesto, Sí. para que después nos promocione por allá, donde tenga que ir. Y ahí estamos, entonces, Sí. perfecto. Doc, ¿quiere mencionarnos algo más? No, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por este espacio que realmente contribuye al conocimiento de las enfermedades. Gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias.
Sergio, despedirte, decir algo. ¿Tenís sueño, Sergio? Sí, Tómate está café. cansadita. No me dieron, no tengo taza. Se la lleva el Doc la taza. Sí, un cambalache. No, estuvo bueno el tema, muy interesante y no hacía falta hablar de esto. Exacto. Sí. Yo creo que nos hacía falta volver. Síndrome chilensis, mira, yo que trabajo en varios lugares, entre eso visito pacientes en hospitalización domiciliaria, a la gente le gusta. ¿Ya? De hecho, nos llaman como el podcast de la tacita. Cáchate. ¿Ya? Es una cosa que nos hemos ido ganando, así que muchas gracias a todos ustedes por vernos. Recuerden que, como les decía en algún momento, tenemos temporadas anteriores, tenemos temas súper buenos y también se vienen muchos temas a futuro. Así que igual los dejo invitados para que nos escriban, ¿ya? Ya sea por nuestros canales oficiales o a nosotros mismos, que nos pueden ver por ahí, qué temas quieren hablar o qué les interesaría a ustedes poder conversar. Nosotros nos encargamos de traer al especialista, como lo hacemos en este momento, para que conversemos de los temas que a usted le interesa de manera simple y sencilla. Exacto. Recuerde que Síndrome chilensis ese es nuestro objetivo. Exactamente. Buscar el conversatorio, buscar la información amable, amigable, con un lenguaje claro, ¿cierto? Y obviamente para que la gente y la población entienda de la mejor forma posible las enfermedades, que al final eso es lo que importa. No, o sea, ¿cómo que no? Entonces, estoy hablando tontera ya. No nos queremos ir. No nos queremos ir, eso es. Pero llegó el tiempo. Eso sí, síganos en nuestros canales de YouTube, en nuestro canal de Spotify, aprieten la campanita, suscríbanse, que eso nos ayuda a todos. Así que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao amigos, Chao, hasta la próxima. chao. Esto fue Síndrome chilensis, un podcast hecho por médicos.